Gracias por continuar con nosotros en SM Noticias y en esta edición, en estos bloques especiales dedicados desde luego a estas fechas, 15 y 16 de septiembre, y lo estamos haciendo en un recinto maravilloso, el Museo Regional Michoacano, y yo le agradezco mucho a su director, al doctor Jaime Reyes Monroy, que abra las puertas de este espacio para poder platicar en estos minutos a través de este medio público de comunicación. Doctor, como siempre, gracias por esta amabilidad y poder platicar en este mes, en estas fechas tan significativas para las y los mexicanos. Bienvenidos a este Museo Regional Michoacano y como siempre estamos para servirles y con todo gusto de poder platicar esta mañana. Pues para iniciar esta conversación, platíquenos un poquito, estamos en dónde, qué podemos encontrar en esta sala antes de entrar de lleno a la entrevista. Lo mencionaba, es un recinto que los mexicanos debemos de conocer. Sí, este es un espacio muy emblemático en la ciudad de Morelia, es un edificio del siglo XVIII. Y bueno, para adentrarnos un poco en el contexto de la importancia que tiene para la historia mexicana, hay que mencionar que esta casa perteneció a un personaje llamado Isidro Huarte, que fue uno de los más importantes personajes políticos y empresarios de la época colonial, de la época insurgente. De hecho, pues él fue suegro de Agustín de Iturbide. Esta casa fue donde habitó Ana Huarte, esposa de Agustín de Iturbide, y justo dentro de las crónicas que se narran sobre el inicio del primer imperio, aquí en este lugar pues se recibió ni más ni menos que a Ana Huarte ya como emperatriz en una ceremonia muy importante que se dio en Valladolid una vez que triunfa la Trigarancia e Iturbide. Entonces es un espacio donde pues podemos encontrar una huella muy importante del pasado vallisoletano vinculado a este personaje como es Agustín de Iturbide. Este edificio además tuvo una historia muy interesante antes de ser museo como hoy lo conocemos, el Museo Michoacano, de origen universitario. Este espacio albergó el Colegio de Niñas, que después se convirtió en escuela normal. Este espacio también en algún momento fue sede de la Rectoría de la Universidad Michoacana y por eso pues tiene una gran vinculación. Como menciono, el origen del museo es universitario. Es el museo más antiguo de la red de museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y bueno, es un espacio que hoy presenta al público que lo visita toda una colección histórica, artística, que permite al visitante transitar desde el pasado prehispánico hasta el siglo XX en la historia de Michoacán. Doctor, adentrándonos a este tema del 15 y 16 de septiembre, además enmarcado en una situación diferente a nivel global, a nivel mundial, el tema de la pandemia. ¿Por qué es importante hablar, tener presente estas fechas para los mexicanos, hablar del 15, del 16 de septiembre? ¿Por qué debemos de tenerlo presente? Bueno, me parece que la historia, desde luego, es uno de los elementos que nos da identidad como mexicanos, y todo país como el nuestro pues tiene fechas significativas en las cuales funda su pasado. En el caso de la conmemoración del 15 y 16 de septiembre, pues es una tradición que desde luego nos recuerda el nacimiento del Estado mexicano. Es decir, desde luego que esto es un proceso en el cual se fue construyendo el país y la identidad, y la historia pues nos recuerda cómo fue ese proceso desde la parte militar hasta la parte política, en donde pues se da justamente la consumación de la independencia. De hecho, pues desde luego que lo que nosotros festejamos el día 15 y el día 16 de septiembre es el inicio de un proceso revolucionario que se extendió hasta 1821 y que bueno, pues finalmente se consuma. En este año estamos celebrando el bicentenario de la consumación de la independencia. Sin embargo, la tradición pues de las efemérides me parece que es muy importante, porque como decía, justamente
en estos hechos es donde nosotros forjamos y consolidamos nuestra identidad como nación independiente. Entonces estos valores de la mexicanidad, estos valores del patriotismo, todo lo que representa ser mexicanos, pues me parece que es muy importante que lo fortalezcamos, porque pues justamente como nación debemos de tener símbolos de unidad, como sería el país, el territorio, la bandera, la historia. Se ha debilitado en esta cuestión, menciona, bueno, habrá que fortalecer. Se han ido modificando en este sentido estos símbolos que nos pueden dar unidad, representatividad, solidaridad como país, como nación, como sociedad mexicana. Desde luego que las tradiciones van cambiando, sin embargo, me parece que lo que más une a la mayoría de los mexicanos pues son los festejos populares, desde luego, es decir, las conmemoraciones masivas, en donde pues tenemos la oportunidad de llevar a cabo actividades como la del grito, por ejemplo, que en esta ocasión pues por la situación de la pandemia, al igual que el año anterior, pues serán a distancia, cosa que pues también hemos aprendido a adaptarnos. En este caso, pues ese cambio, digamos, ha sido, pues yo creo que el más significativo, porque me parece que en la tradición última de los años en México, pues la celebración del día 15 de septiembre era algo que todos esperábamos de alguna manera, porque era un festejo popular, en donde, pues más allá del conocimiento que se tuviese en términos históricos sobre el acontecimiento en términos más amplios, pues me parece que era un momento de convivencia de las familias, era un momento en donde desde luego que todos o la mayoría de las personas que participaban en ellos afloraba este sentimiento nacional, desde luego ese orgullo de ser mexicanos, porque creo que aunque no siempre se resalta esa parte, yo creo que todos en el fondo pues, nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta nación y de nuestra historia, de nuestros héroes. Y bueno, la tradición de la celebración pues viene prácticamente desde los primeros años de la Guerra de Independencia. En el texto de los sentimientos de la nación, el propio José María Morelos, cuando da a conocer este documento en 1813, en la apertura del Congreso de Chilpancingo, ya establece la solemnidad del día 16 de septiembre como una manera de recordar lo que él veía como el inicio de una gran gesta heroica. Entonces desde allá viene, y desde luego que podemos rastrear y ver cómo se fue consolidando. Pasaron muchos años para que hubiera condiciones realmente de festejar ese momento. De este inicio a la consumación, personajes que han sido históricos, parte de esta lucha, de estos inicios, de estos años. Hay personajes que están ahí y que deben de ser recordados también, estos héroes, heroínas que han dado patria a este país. Desde luego que en la consumación de la independencia, pero incluso en la propia guerra de independencia, tenemos personajes que contribuyeron de una manera significativa. Hay algunos que desde luego resaltan más y que seguramente en el colectivo pues las personas tienen muy claro, al menos iconográficamente los ubican, ¿no? Como sería don Miguel Hidalgo, que bueno, pues se conoce como el padre de la patria, don José María Morelos, que aquí en la ciudad pues es motivo de festejo el día 30 de septiembre con motivo de su natalicio. Pero desde luego que quienes nos dedicamos a la investigación histórica, pues ubicamos a una serie de personajes que podríamos decir acompañaron a estos protagonistas
y que fueron fundamentales en muchos aspectos en la construcción de la nación. Estamos hablando, por ejemplo, de un Ignacio López Rayón, que fue uno de los primeros que intentó darle orden al movimiento insurgente a través de la Junta de Zitácuaro. Tenemos personajes como Mariano Matamoros, que pues fue un gran apoyo para Morelos en términos militares, don Andrés Quintana Roo. En fin, me parece que hay personajes que hicieron una contribución en términos jurídicos, en términos militares, y eso me parece que es importante que podamos comprender cómo, si bien en una lucha como esta había líderes, pues también había personajes que son fundamentales. Ahora también, cuando se hacen las narrativas de cómo fue este movimiento, pues no hay que olvidar a la población que en realidad fue quien dio fuerza a este movimiento, es decir, miles de hombres y mujeres que fueron a la lucha y que formaron parte de esos numerosos ejércitos que simbraron los cimientos del Estado español. Entonces creo que hoy en día se tienen suficientes documentos, información, libros donde se recupera la historia del movimiento de independencia, y también hay clérigos, desde luego, hay una gran cantidad de personajes que hoy en día ya han sido afortunadamente estudiados y que nos permiten conocer la riqueza en cuanto al pensamiento y a la colaboración que muchos de ellos dieron para este movimiento de independencia. Doctor, tenemos que hacer una pausa y regresamos para seguir platicando hoy, en esta noche del 15 de septiembre, a través de SM Noticias. Una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros platicando el día de hoy con el doctor Jaime Reyes Monroy, director del Museo Regional Michoacano. Doctor, el tema lo platicábamos o lo mencionaba usted hace unos minutos, la importancia de mantener estas festividades, esta información dentro de la sociedad mexicana. Hace unos días platicaba con un especialista en psicología infantil, y lo hemos platicado en este espacio, cómo trastocó el tema de la pandemia, pues diferentes actividades del cotidiano. Uno de ellos, la escuela, ¿no? La actividad de manera presencial dentro de las aulas, y cómo estas se trasladaron a los hogares, ¿no? Donde papá, donde mamá, la tía, la abuela, el abuelo, pues han sido parte de esta formación. Este tipo de festividades también se han trasladado o se están trasladando al hogar. Hay una responsabilidad que debemos de tener para también fomentar esta información, compartir esta información con las niñas, con los niños. Desde luego, los niños tienen una inquietud, entonces observan seguramente pues lo que ocurre en las calles. Podemos ver la circulación ya de banderitas, pendones, y desde luego en la televisión, en las redes sociales, pues hay mucha información que da cuenta de este efeméride. Entonces me parece que desde casa también debemos de tomar la responsabilidad de educar en el aspecto cívico a los niños, porque a final de cuentas pues serán ciudadanos en donde pues los valores de la identidad mexicana pues tienen que estar presentes, porque finalmente somos parte de una sociedad, y entre más pequeños pues nosotros vayamos informando a los chicos sobre lo que representa vivir en este país, lo que representan nuestras instituciones. La propia educación formal desde luego nos va dando elementos para conocer nuestra historia, nos va dando elementos que nos permiten pues conocer nuestra identidad, y en este sentido me parece que hoy en día pues la labor de formar y de educar en gran medida está recayendo en los padres de familia. Entonces, así como a los niños se les apoya en las diferentes materias que llevan en
pues en el nivel escolar a distancia, pues me parece que la historia, pues desde luego también, y la educación cívica también son parte muy importante, es decir, a lo cual se le debe dedicar tanto tiempo como a otra materia. Finalmente, también yo pienso que los profesores que ahorita están impartiendo sus clases a distancia, pues desde luego no pueden dejar de lado esos contenidos, porque un niño pues debe de formarse de manera integral, entonces debe de tener una formación amplia en todas las materias, y la historia y el civismo me parece que es fundamental, porque finalmente hay conocimientos que a lo mejor no tienen una aplicación práctica diariamente, pero la ciudadanía, el convivir con el respeto, con a la sociedad, a nuestros semejantes, con todos los ciudadanos, el respeto a la ley, el respeto pues entre nosotros, me parece que eso puede fortalecerse muy bien con estos valores cívicos y estos valores que pues a través de la historia y demás pues los podemos adquirir. Doctor, ¿usted lo considera así, lo ve así o lo ve de manera diferente, que en muchas de las ocasiones como formadores o dentro de un hogar dejamos toda esta información a las instituciones educativas, a las autoridades? Pareciera que depositamos toda la información, ustedes son los que van a proveer. Debemos de cambiar también esto en este día a día, en este cotidiano, también como adultos apropiarnos de esta información y hacerlas o compartirlas con los integrantes del hogar. Desde luego, me parece que estamos claros que la formación y la educación de una persona comienza en el hogar, y que la escuela pues dota de información, de una preparación a los estudiantes, pero es una labor que se tiene que hacer desde casa y con desde luego el apoyo de la educación formal. Por lo tanto, yo creo que los valores del respeto aplican para tanto en casa como fuera de. También me parece que el hecho de la tradición del festejo que se hace en muchos hogares, pues también yo creo que debemos de entender cuál es lo que da origen y sentido a ello. Entonces, de alguna manera, también me parece importante que se informe qué se festeja y por qué se festeja. Y en este sentido, yo creo que hoy en día, con esta experiencia que hemos tenido de más de un año de educación en casa, pues yo creo que los padres de familia hemos aprendido el valor e importancia que realizan los educadores en las aulas. Creo que una de las aprendizajes que hemos tenido es ver cómo el tiempo que nuestros hijos pasan en la escuela realmente es un tiempo importante en donde se puede formar al niño en distintos aspectos, pero que también el hogar es fundamental para que fortalezca al chico en muchos elementos que no necesariamente se pueden adquirir nada más en la escuela. Entonces me parece que hoy en día podemos apreciar con mayor claridad la importancia de la educación que recibimos en las aulas. Doctor, regresando también a estos temas históricos, ¿qué papel jugó Michoacán dentro de esta efeméride, dentro de esta fecha histórica para nuestro país? ¿Qué representa Michoacán dentro de esta lucha por la independencia de nuestro país? Sí, la entonces provincia de Valladolid de Michoacán, o Obispado de Michoacán, tiene un papel primordial. Hay que recordar que aquí en 1809 tuvo lugar uno de los primeros eventos que se consideran como antecedente de este movimiento revolucionario. Estamos hablando de la conspiración de Valladolid, es decir, había ideas progresistas, liberales, que iban apuntalando esta posibilidad de obtener mayor autonomía y después independencia. Posteriormente, pues habrá que recordar en los antecedentes que un personaje como Miguel Hidalgo pues tuvo un papel protagónico en la formación de estudiantes aquí en el Colegio de San Nicolás. El propio José María Morelos, desde luego oriundo de esta ciudad de Valladolid, pues vamos a verlo cómo se forma en las aulas del Colegio de San Nicolás, y posteriormente pues su papel como uno de los personajes que va a dar orden político a este movimiento va a ser fundamental.
Y también yéndonos desde luego a la consumación de la independencia, que en este momento estamos celebrando el bicentenario, pues hay que recordar que Agustín de Iturbide pues fue oriundo también de esta ciudad. Entonces a él, pues aunque pues no se le ha tenido en un papel muy protagónico en los últimos años dentro de este proceso, pues también desde luego que habrá que reconocer que el papel de negociador para poder consumar políticamente la independencia, pues no se le puede negar. Entonces yo creo que esta ciudad de Valladolid y la provincia de Michoacán como escenario de guerra pues también fue muy importante, y como un territorio que dio justamente a grandes personajes para la participación en la guerra, como ya mencionaba José María Morelos y Agustín de Iturbide. Entonces, bueno, la discusión sobre el papel de cada uno de ellos me parece que ya está muy claro en la historiografía. Y justamente creo que este año es fundamental para que nosotros revaloremos algunos elementos pues que realmente nos puedan decir a través de testimonios pues muy claros, mediante una revisión muy seria, pues el papel que tuvieron todos estos personajes. Finalmente creo que como historiadores la responsabilidad es poner la información fundamentada y que las personas finalmente pues conozcan y se forjen un criterio. No se trata pues de decir o establecer una verdad absoluta. De hecho no es así. Creo que hoy en día sabemos que la responsabilidad de quienes estudiamos la historia es poner la información al servicio de las personas y que cada persona se forje un criterio acerca de los hechos históricos. Doctor, hablar de los símbolos patrios que tenemos como mexicano, el himno nacional, el escudo, la bandera, y el día de hoy, bueno, este elemento, este símbolo nos acompaña. Platíquenos un poquito de qué estamos hablando de esta bandera y también la importancia que tiene para este recinto. Bueno, esta bandera es una de las más importantes en la historia nacional, porque antes de esta bandera, desde luego que pues las insignias que fueron acompañando a la guerra pues fueron varias, desde el estandarte de Guadalupe de Miguel Hidalgo, la propia bandera de Morelos, las banderas que en Puro Arán él decretó de comercio, diplomática. Hay varias insignias que podemos nosotros observar dentro del movimiento militar. Sin embargo, cuando ya viene el momento de la consumación de la independencia, derivado del acuerdo entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, se determina elaborar una bandera, la bandera trigarante, que es la que tenemos aquí, que es justamente en donde pues ya vemos la adopción de los colores que hoy en día acompañan nuestra bandera, y esta bandera representaba las garantías con las cuales nacía el nuevo pacto para la creación de un nuevo Estado, la independencia, la unidad, la religión, y aunque todavía tenemos elementos que evidentemente nos hablan del pasado colonial, porque pues 300 años de vida colonial tampoco podían desprenderse fácilmente, pues ya nos van dando un enfoque hacia lo que vendrá posteriormente. Entonces esta bandera trigarante pues representa ese pacto político que permitió salir de un estado de guerra de más de 10 años y avanzar hacia otra senda que hoy en día afortunadamente nos ha permitido tener un país independiente con instituciones, y que pues también en los colores podemos ver ya la conformación de una identidad como la que hoy en día nos acompaña a través de los colores y nuestra bandera. Para ir cerrando esta charla, doctor, necesitamos unidad como país, estar unidos, y creo que también este tipo de fechas, de acontecimientos nos deben de llevar a esta reflexión. Estamos una sociedad mexicana fuerte, unida. Sí, desde los documentos que acompañan el movimiento insurgente se hablaba mucho del patriotismo, es decir, el asunto de la defensa de lo que era más importante, es decir, la familia, el país, y entonces todos estos elementos hoy en día pues nos llaman a seguir adelante en ese propósito. Me parece que
aunque en aquel tiempo se hablaba de la religión católica, pues hoy podríamos trasladarlo a la libertad de pensamiento, a las libertades políticas que hoy nos permiten participar, ser parte justamente de pues la elección de nuestros gobernantes, el respeto a las instituciones que muy tempranamente también se fueron perfilando, la necesidad, por ejemplo, de tener una constitución como la de Apatzingán, el hecho de que se haya planteado también la formación del primer tribunal de justicia, cuando Morelos pues, observa que los mexicanos de aquel momento, como los de hoy, pues anhelábamos vivir en un país de justicia, de leyes. Entonces todos esos valores que se van formando y las instituciones que se van perfilando es lo que hoy nos lleva a valorar que vivamos en un país de libertades, donde hoy yo creo que más que nunca tenemos la posibilidad de ejercer esas libertades, pero también libertades en respeto al derecho de los demás. Entonces yo creo que como mexicanos orgullosos de una nación que forjó sus instituciones después de una larga lucha, pues debemos de preservarlas y debemos de inculcar aún en los niños y desde luego en los adultos los valores que como sociedad nos van a hacer salir adelante, el respeto a las instituciones, el conocimiento de nuestra historia, el respeto a nuestros símbolos patrios. Yo creo que estas fechas justamente son un llamado para que pues esto lo mantengamos continuamente, porque los retos como sociedad son muchos y esos retos pues justamente nos llevan a buscar la unidad, y la unidad pues solamente se puede dar a través de símbolos o valores únicos reconocidos. El himno nacional, la bandera, la historia, las instituciones, y creo que como país eso es nuestra gran fortaleza. Doctor, como siempre, gracias por acudir a este llamado y por permitir platicar estos minutos en este, lo repito, maravilloso recinto que usted lo tiene que conocer, el Museo Regional Michoacano, o también seguir recorriendo, caminarlo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión especial de SM Noticias. A nombre de todas las personas que hacen posible este espacio informativo, agradecemos su atención. Tenemos una cita el día de mañana. Mi nombre es Eric Serpa. Pásela bien.